Bueno, y qué gustazo da hablar de emprendimiento, de emprender, además en el día tan especial que es hoy, el Día Internacional de las Mujeres, precisamente con una mujer. Nagore Fernández, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Arracha León. Bueno, Nagore, buen ejemplo de, bueno, pues dar el salto al emprendimiento, porque Nagore, por un poquito, ¿no? Resumir tu currículum, tú eres técnica en farmacia, trabajas en el hospital de Galdakao, también eres responsable del área, trabajas en el área de innovación de Osakidetza, el área tecnológica, y en qué momento, bueno, con tu trabajo, ya con, bueno, pues un trabajo ya sentado, el que sigues desarrollando, por cierto, Nagore, pues te decides a emprender, porque un reconocimiento, un premio tiene la culpa, entre comillas, pero ¿cómo es ese momento, Nagore, para ti? Pues bueno, todo parte, como bien dices, de este reconocimiento. Para poner un poquito en contexto, os contaré que yo antes me dedicaba a algo completamente diferente. Yo vengo del mundo de la comunicación, Uh nada -huh. que ver. Bueno, esta fase de mi vida nace de una experiencia personal a través de, pues, del nacimiento de mi hijo Iker. Uh -huh. Iker fue un crío que tenía mucha prisa por venir al mundo, por nacer. Llegó con apenas 28 semanas. Y bueno, pues de verdad que aquello fue una experiencia cuanto menos, bueno, dura, Uh -huh. difícil. Aquella situación pues fue muy compleja, sobre todo sobrellevarla el tiempo que él estuvo ingresado en el hospital. De hecho, una de las cosas que más me marcó y que tiene que ver precisamente con esta fase de emprendimiento a la que yo me puse después, era un poco con el tema de la comunicación con tu bebé cuando no nace de una forma pues natural, ¿no? Esa comunicación de madre e hijo que a veces pues por estas circunstancias no se produce. Entonces, el tiempo que él estuvo ingresado, a mí desde el área de neonatal de Cruces, que además les doy las gracias porque son grandes profesionales, me enseñaron a comunicarme con mi peque a través de las máquinas, de los dispositivos a los que él estaba ahí enganchado. Entonces, hizo un máster, pero además literalmente de ondas, sonidos, pitidos, luces, todo lo que tenía que ver con lo que pasaba fisiológicamente por dentro de Iker. Y así aprendí a comunicarme de la forma no natural con mi pequeño. Bueno, pues hasta ahí todo bien. Después del tiempo que estuvimos ingresados, por fin nos dieron el alta y llegó el día de irnos a casa y imagínate, pues con todo, ¿no? Pues la felicidad de volver a casa, de estar allí, de empezar nuestra nueva vida. Pues llegó la noche y de repente el pequeño empezó a llorar y yo no sabía qué le pasaba. No encontraba la manera de comunicarme con él. No existían las máquinas, no estaban las luces, no estaban los sonidos, los pitidos, las ondas. Y para mí fue terriblemente angustioso esa desconexión. Debo decirte que durante aproximadamente un año estuve levantándome cada 2, 3 horas simplemente pues por el hecho de ponerle la mano en el pecho y notar que respiraba, ¿no? O sea, algo tan básico como eso, ¿no? Pero mis inquietudes, mis miedos ante esa forma no natural de conocernos él y yo que tuvimos, pues generó esta situación. A partir de ahí empecé a darle vueltas a aquello pensando pues que quizás familias como yo estaban pasando por esa experiencia tan traumática y que quizás yo podía intervenir en todo eso. Desde que era muy pequeña siempre he sido una persona muy inquieta. Me encantaba todo lo relacionado con el cuerpo humano, siempre me ha gustado mucho la tecnología, la parte electrónica. Entonces, bueno, pues empecé a generar un primer concepto en mi cabeza, una primera idea, y diseñé un sistema de monitorización para bebés, -huh. pues para dar cobertura a esta necesidad que yo misma había vivido. Entonces, bueno, hice la idea, le di un poquito forma y la presenté a este programa de Diputación y tuve la suerte pues de quedar primera. Y así fue el primer paso pues, para crear Biometrics Health, que es la startup en la que estoy ahora trabajando.
Bueno, Eso. Biometrics, gracias, ¿no? Como decimos, a esa llegada al mundo de Iker ha llegado también Biometrics en Agore. Como comentas, además, bueno, recibió ese premio, el concurso de ideas y proyectos empresariales Empresari en el año 2019. Lo has puesto en marcha y has constituido la empresa el año pasado. Estás, me imagino, en proceso todavía. Tú comentabas, no, es que está muy verde. Bueno, hace falta página web poco a poco, pero ya estás con dos proyectos en concreto muy interesantes en Agore. Uno de ellos, además, bueno, los dos son súper interesantes, pero uno de ellos, yo tengo que decir que me toca muy de cerca, que es el tema del bruxismo. Yo duermo todas las noches, bueno, a veces hago pira, entre comillas, porque no es cómodo del todo dormir con un bocado, con una cédula, ¿no? Para el tema del bruxismo, porque no solamente es el tema de que podemos perder, ¿no? Piezas dentales, sino también que luego se traduce en dolor de oídos, dolor de cabeza y demás. Cuéntanos estos dos proyectos que ya estás desarrollando, ¿no, Nagore? Ujú. Bueno, pues partiendo de la base de este sistema de monitorización que inicié, bueno, pues ahora mismo estoy en fase de la versión 2.0, ¿vale? Ya más desarrollada. De hecho, estamos en inicio de patentes. Y bueno, no puedo hablar mucho porque no puedo dar mucha información, pero bueno, estamos ya en esa fase de desarrollo de prototipo beta y de, bueno, de darle un poquito más de formato. Como los desarrollos tecnológicos, sobre todo en el área de medical device, son muy largos, en ese proceso a nivel de ingeniería, bueno, pues decidí volver a diseñar otro dispositivo y me centré en el bruxismo. ¿Por qué? Pues porque yo también, que volvemos a la experiencia personal, soy muy bruxista, muy bruxista. Entonces, a mí no solo el hecho de apretar los dientes, es que todos los síntomas y signos que van asociados al bruxismo me impiden tener una vida funcional, ¿no? Me limitan mucho. Pero además con ejemplos tan absurdos que yo creo que son los más entendibles, que me levanto muchas mañanas muy cansada, con dolor de cuello, dolor de cabeza, y a lo mejor mi crío, en este caso Iker, viene a decirme algo, y como yo no estoy bien, pues mi comportamiento, ¿no? Mi manera de comunicarme no es correcta. A lo mejor le grito más, estoy más arisca, ¿no? Menos receptiva. Jo, y un día, en una de esas momentos así un poco tal, pensé, ostras, no puedo permitir que lo que me pasa a mí, ¿no? Que me viene de aquí, o de aquí, bueno, o de aquí, pues esté generando estas situaciones en casa. Entonces, bueno, pues le empecé a pensar, a darle forma a cómo podía intervenir en eso, y así pues nació Brux 21, que es este dispositivo que estoy diseñando y desarrollando en la ingeniería Techniker, en el Centro Tecnológico Techniker. Eso es. Para bueno, eliminar el bruxismo utilizando Sí, sensores, sin sí, bueno, contar más porque está en proceso, pero es uno de los sí, proyectos sí, como el sí. tema de bueno, pues, un parche que mide los datos fisiológicos, ¿no? de las personas. ¿Cómo es esto, Nagore? Pues lo mismo, viene relacionado todo a través de ese proceso que he pasado a lo largo de mi vida y, bueno, orientado a lo que yo me dedico en Biometrics, que es al diseño y desarrollo de dispositivos médicos, sobre todo en fases de monitorización y sensórica. Y bueno, pues es otro desarrollo en el que también estoy trabajando, que ya te digo, no puedo contar mucho, espero que nos lo vamos a ver en otra entrevista y Sí. poder traerte físicamente para que lo veas. Y, pero bueno, contenta con la única pega, por decirte algo de todo esto, es la impaciencia del emprendedor, ¿vale? Porque son desarrollos muy largos y al final cuando tú tienes una idea y la plasmas ya en un papel, empiezas a darle forma, ¿no? Te vas juntando con las personas que pueden llevar a cabo todo eso y te das cuenta que se va dilatando en el tiempo, pues es difícil mantenerte ahí muchas veces, ¿no? Siempre con la ilusión y con la misma fuerza. Hay días que emprender es muy cíclico, como digo yo, ¿no? Hay días que estás arriba y te sientes, ¡buah! Lo que estoy haciendo es maravilloso y otros, ¿no? Pues te vienes abajo y dices, ¿quién me manda a mí meterme en todo esto? Pero cuando vas viendo ya los pasos y va llegando, pues es una gozada. Entonces, bueno, intento ir dándole forma y buscando soluciones a las pequeñas necesidades que voy identificando. También tiene mucho que ver el hecho de mi trabajo en el hospital, ¿eh? Eh, Estar allí me da una visión diferente de todo, de lo que te digo, de poder atender a esas pequeñas necesidades no cubiertas, pero que tienen un impacto brutal en las personas. Y eso me hace muy feliz. Bueno, además del apoyo de compañeros, compañeras, de pacientes, de la familia, por supuesto, fundamental, Sí. también un apoyo importante que te estamos viendo que estás en Vic, Vizcaya, la incubadora que, bueno, Y- la gestiona BEAS en el Parque Tecnológico de Zamudio, donde, bueno, pues también está recibiendo ese apoyo, ¿no, Nagore? Sí, sí. Emprender
es muy difícil, o sea, es un camino muy, muy largo y muy difícil. Pero es verdad que aquí en Vizcaya tenemos un ecosistema maravilloso y tenemos entes como SPRI y en este caso BEAS que nos dan soporte para estos primeros pasos, nos acompañan, se convierten en parte de nuestra familia, de nuestro diseño, de nuestro desarrollo, de nuestra empresa, o sea, de todo, de nosotros mismos, ¿no? Y la verdad que se nota en relación cuando te vas, por ejemplo, moviendo un poquito más y conociendo a otros emprendedores de otras zonas, se nota que aquí apostamos al 2000%, ¿eh? ¿A que sí, sí, muy contenta. Ya ves, mira qué sitio tengo, el espacio, es una maravilla. Oye, Además, la logística, que está ¿mm? genial, porque cuando al principio eres emprendedor, claro, tú no tienes soporte, no puedes alquilar un local, no puedes hacer una obra, no puedes tener, ¿no? Porque tienes que invertir en otras cosas que te den todo ese soporte, que tengas esa logística detrás y puedas actuar como una empresa, puedas tener tus reuniones, ¿no? Ya con personas, con centros, con lo que sea, ¿no? En un formato ya muy parecido a cuando tú seas, ¿no? Y tengas esa empresa, pues es una gozada. Oye, Es- Nagore, entonces nos debes una visita aquí en Plató para seguir hablando, ¿no? de la empresa, incluso pues bueno, ver alguno de esos dispositivos. Yo me presto como conejillo de Indias para, bueno, pues el tema del bruxismo, es que una lata, sepas, lo que que comentas sepas es una lata, ¿eh? que el 70% de la población de España tiene bruxismo. Es brutal, ¿eh? Sí. Es brutal. Y a No, veces que no nos damos cuenta hasta que no se traduce, como, bueno, pues yo, por ejemplo, los síntomas eran ya mucho dolor de cabeza, dolor de oídos, yo pues era algo del tema cabeza, oídos, y al final, bueno, pues con pruebas y demás, vieron que era el tema de la mordida, ¿no? De que incluso por la noche estamos ahí con los dientes, se traduce en todo eso, pero como claro. comentas, el estado de ánimo, el mal humor, el Eliminar el estrés. cansancio, es una enfermedad a veces un tanto silenciosa que hasta que no vemos que no tenemos ya cierto dolor, hay gente que quizá la padezca y no lo sabe, O y no luego sabe qué le se ha pasa. incrementado mucho durante la pandemia. ¿Mm? No nos ha favorecido nada al llevar las mascarillas, porque hasta que yo creo que hemos interiorizado, ¿no? Que teníamos que llevar algo, colocárnoslo y tenerlo puesto, yo por lo menos sí que he notado que he empezado a bruxar de día, algo que antes no era consciente. Igual sí lo hacía, pero no era tan consciente, ¿eh? No sé si a ti te pasa que eres bruxista, pero cuando llevo la mascarilla sí que noto muchas veces la presión en la La presión. mandíbula, ¿no? Que yo misma estoy haciendo esa fuerza ¿Mm? y, jo, pues genera pues, que durante el día todavía estés más cansado, ¿Mm? mucho más contracturado. No sé si, ya te digo, si como yo hay más personas que lo notan, pero a mí sí, sí que me lo parece, que no ha favorecido nada el llevar las mascarillas. Entonces, si podemos incidir mínimamente en rebajar esa presión, ese dolor, en relajar un poco y cambiar tu estado de ánimo, que te encuentres más descansado, más contento, más alegre, o no me digas, merece la pena. Desde Sí. luego, todo el esfuerzo. Claro que sí, Nagore, y te agradecemos además que bueno, pues, desarrolles y estés en esa investigación de estos dispositivos, como decimos, que de manera, ¿no? Para medir, ¿no? Y de manera pues también bueno, práctica podamos poder eliminar o poder mejorar, ¿no? El tema del bruxismo, que como comentas, ¿no? No solamente es nocturno, sino también durante el día, ¿no? Y al final es un agotamiento y es, bueno, como decimos, es uno de los de las enfermedades de este siglo, vamos a decir, no solamente como comentas el tema de la mascarilla, también el tema del estrés y demás. Así que, Nagore, yo estoy deseando que nos veamos en persona, que nos demos un abracito, Perfecto. que nos podamos ya tocar, que además tenemos gente muy querida en común. Da un besito a Edu de mi parte, por favor. Y lo dicho, un besito y Soriona por emprender así de bien Mil y sobre todo gracias, por ayudarnos mil como lo gracias, haces. mil gracias, de verdad que sí. Gracias a todos, gracias.